Muy buenas tardes, estimados participantes. Les saludamos y damos una cordial bienvenida desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría. Dando inicio a las telecapacitaciones del presente mes, tengo el honor de presentar al doctor Jorge Candela Herrera, infectólogo pediatra con gran experiencia en la labor asistencial docente y de investigación. Actualmente está a cargo de la Unidad Funcional de Optimización de Antimicrobianos. Desde allí continuará cumpliendo con su misión de apoyar en el tratamiento de los niños. El día de hoy tratará el tema optimización de la terapia antibiótica en otitis media. Queda con ustedes el doctor Candela. Puede empezar, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema muy interesante, como es la optimización de la terapia antibiótica en otitis media aguda. El objetivo de esta charla es proponer una estrategia para la optimización de la terapia antibiótica en niños con otitis media aguda. ¿Qué es la optimización de la terapia antimicrobiana? La optimización de la terapia antimicrobiana es la elección del antibiótico apropiado para la condición del paciente a las dosis e intervalos correspondientes y por el tiempo adecuado, de tal forma que mejoremos los resultados clínicos, minimicemos los eventos adversos, utilicemos tratamientos costo efectivos y contribuyamos al control de la resistencia a los antimicrobianos. ¿Qué es muy importante para optimizar la terapia antibiótica? Tener en consideración las variables farmacocinéticas y farmacodinámicas del antimicrobiano y los factores que dependen del huésped. Como sabemos, la otitis media aguda es una de las infecciones bacterianas más frecuentes en la edad pediátrica, sobre todo en los niños menores de 3 años de edad. Y a la vez es una de las causas más frecuentes de prescripción inapropiada de antibióticos en la práctica ambulatoria. Si bien es cierto, la introducción de las vacunas conjugadas contra neumococo ha reducido el número de episodios de otitis media por neumococo, sigue siendo el neumococo uno de los agentes principales causantes de otitis media aguda. Es importante recordar que el principal factor de riesgo predisponente de otitis media aguda en el niño por lo demás sano es una infección respiratoria viral previa de las vías respiratorias altas. Es importante tener en consideración que usualmente los primeros episodios de otitis media aguda en el niño por lo demás sano son causados por Streptococcus pneumoniae. Y esto se puede corroborar en estudios multicéntricos en diferentes países de América Latina, en el cual el neumococo, a pesar de encontrarnos en la era de las vacunas conjugadas contra el neumococo, sigue siendo la etiología más frecuente del primer episodio de otitis media aguda. Cuando hablamos de un niño con otitis media aguda recurrente o un niño con otitis media aguda con falla al tratamiento a la amoxicilina, ya debemos pensar, además del neumococo con resistencia a la penicilina, en los hemófilos influenza no tipificables productores de beta-lactamasa. Entonces, primer episodio de otitis media aguda, lo más frecuente, hablando de bacterias, neumococo. Otitis media recurrente o falla al tratamiento de amoxicilina, pensar, además de neumococo resistente, la posibilidad de hemófilos influenza no tipificable productor de beta-lactamasa. El Streptococcus pneumoniae sigue siendo el responsable de la primera causa de otitis, del primer episodio de otitis media aguda en niños por los demás sanos. Además, tiene las características que usualmente los síntomas de presentación son tempranos y suelen ser más serios. Cursan con fiebre alta, otalgia más intensa y mayor probabilidad de complicaciones. Y representan aproximadamente el 50% de los aislamientos bacterianos en los niños con primer episodio en los cuales se le hace tímpanocentesis. En relación al hemófilis influenza no tipificable, suele ser causa de otitis media recurrente o otitis media con falla de tratamiento de amoxicilina. Es una causa frecuente de otitis media aguda bilateral
u otitis media recurrente, y un rasgo clínico que nos debe hacer sospechar en otitis media aguda por hemófilos influenza tipo B u otitis media recurrente es la coexistencia con conjuntivitis purulenta. En el caso de hemófilos influenza no tipificable, los síntomas suelen ser menos severos, pero la probabilidad de falla al tratamiento es mayor porque el 30 al 50% son productores de beta-lactamases. En general, además de las infecciones respiratorias agudas virales, ¿cuáles son otros factores de riesgo de otitis media aguda? La edad, sobre todo menor de 1 año de edad, la presencia de alergia respiratoria, anomalías craneofaciales, exposición a humo u otros contaminantes, historia familiar de otitis media recurrente, niños con reflujo gastroesofágico, no lactancia materna durante los primeros 6 meses de vida, uso de chupón desde edades tempranas, y recordar que el factor predisponente más frecuente en el niño por lo demás sano es una infección respiratoria viral aguda previa, de las vías respiratorias altas. ¿Qué es muy importante para optimizar el tratamiento antimicrobiano? Primero, optimizar el diagnóstico, porque muchas veces la prescripción inadecuada es por un sobrediagnóstico. ¿Okay? Entonces, para hablar de otitis media aguda, tenemos que entender manifestaciones de inflamación y signos de efusión en oído medio. ¿Cuáles son las manifestaciones de inflamación de oído medio? Abombamiento de membrana timpánica, eritema intenso de la membrana timpánica, otalgia, fiebre, o la evidencia de otorrea purulenta. Más signos de efusión de oído medio, como puede ser nivel aire líquido o burbujas a la otoscopía, opacidad o cambio de color de la membrana timpánica, o disminución o ausencia de movilidad de la membrana timpánica a la otoscopía neumática, o evidencia de fusión en la tímpanocentesis. Esta es la membrana timpánica normal del oído izquierdo. Como ustedes ven, tiene un color rosa nacarado, transparente, que deja ver las estructuras del oído interno, que son los huesecitos. En cambio, en la otitis media aguda bacteriana, lo que comenzamos a ver es primero un eritema en la membrana timpánica, luego una opacidad, un abombamiento y la presencia de niveles hidroaéreos o la presencia de burbujas. El signo más temprano es disminución de la movilidad de la membrana timpánica a la otoscopía neumática. De ahí que es muy importante entrenarnos en la otoscopía neumática, porque es la manifestación más temprana de efusión en oído medio. ¿Okay? ¿Cuáles son las estrategias para el tratamiento de otitis media? En primer lugar, tratamiento antibiótico, ¿no? La eficacia de un antibiótico comparado con otro debería medirse por parámetros de erradicación microbiológica y tener en consideración la emergencia de resistencia de las bacterias a los antibióticos de uso habitual. Y recordar que siempre es importante el manejo de la fiebre y el dolor, para lo cual es preferible usar paracetamol. ¿Todos los niños con otitis media aguda diagnosticada requieren tratamiento antibiótico? No. Ya estudios de los años 90 mostraron que el 30 a 50% de los episodios de otitis media aguda se pueden resolver espontáneamente. ¿Cuáles son los agentes en los cuales es más probable que haya resolución espontánea? Es el estreptococo pneumoniae. A diferencia de Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis y Streptococcus pyogenes, en los cuales en la gran mayoría de casos se va a requerir tratamiento antibiótico. En todos los niños se puede esperar una resolución espontánea del 30 al 50% del episodio de otitis media aguda. No, depende de la edad. Como podemos ver en este cuadro, los niños mayores de 2 años, por lo demás sanos, sin antecedentes previos de otitis media aguda, tienen una mayor probabilidad de, si hace un episodio de otitis media aguda, esta se resuelva espontáneamente comparado con la conducta de administrar antibióticos inmediatamente. ¿Ok?
Por lo tanto, la pregunta es, ¿tratar o no tratar con antibióticos la otitis media aguda? Se han realizado diferentes metaanálisis. Este es uno de los metaanálisis realizados en el 2013, el cual incluyó 11 estudios randomizados con más de 3.000 niños, comparando antibióticos versus placebo, versus solamente control de la fiebre y el dolor. ¿Qué se observó? El tratamiento antibiótico reduce el dolor en las primeras 48 a 72 horas, reduce el riesgo de perforación timpánica, reduce el riesgo de otitis media contralateral, pero no afecta la tasa de recurrencia, incrementa el riesgo de eventos adversos asociados al uso de antibióticos, y en relación a complicaciones serias como mastitis y meningitis, no hay una diferencia entre dar o no dar tratamiento antibiótico. ¿Cómo vamos a evaluar la eficacia de un antibiótico comparado con otro para el tratamiento de otitis media aguda, siendo esta una condición en la cual el 30 al 50% se resuelve espontáneamente? Requerimos estudios microbiológicos de erradicación en secreción de oído medio. Este es un estudio clásico en el cual ustedes pueden observar que la negativización del fluido del oído medio en niños con otitis media al cuarto a quinto día de antibiótico tenía una mayor correlación con éxito clínico comparado con aquellos pacientes que aún tenían aislamiento bacteriológico al cuarto a quinto día. Por lo tanto, para comparar un antibiótico con otro antibiótico en relación a eficacia, necesitamos estudios de negativización de secreción de oído medio al cuarto a quinto día del tratamiento antibiótico, porque solo por parámetros clínicos no podemos diferenciar. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a resistencia a amoxicilina? Que es la terapia de primera línea. Tratamiento antibiótico previo en los últimos 30 días, acudir a guarderías, edad menor de 2 años de edad y episodios en infecciones de estación de invierno, como en este año que estamos frente a una estación de invierno con bajas temperaturas que se ha prolongado más allá del inicio de la primavera. ¿Cuál es el grupo etario que tiene mayor riesgo de falla al tratamiento con amoxicilina? Como podemos ver, los niños menores de 2 años de edad. ¿Cuáles son los agentes que están asociados con mayor riesgo de falla a amoxicilina? El hemófilis influenza no tipificable y la Moraxella catarrhalis, productoras de beta-lactamasa. Este es un estudio realizado por el grupo de investigación de enfermedad invasiva por neumococo en niños en el Perú, dirigido por la doctora Teresa Ochoa, de los cuales el Instituto Nacional de Salud del Niño forma parte de los hospitales Centinela. Este es los últimos datos que se cuentan, que aún no han sido publicados, en los cuales podemos ver que en relación al neumococo, al menos el 80% de las cepas no causantes de meningitis siguen siendo sensibles a la penicilina. Y un 14% muestra una susceptibilidad disminuida a la penicilina, pero que puede ser vencida con dosis altas de amoxicilina. Sin embargo, ya tenemos reportes de resistencia a la penicilina y también ya tenemos pacientes con susceptibilidad intermedia o resistente a ceftriaxona para cepas no meningias. ¿Ok? ¿Cuáles son los puntos de cortes de concentración inhibitoria mínima en oído medio que se correlacionan con eficacia clínica en otitis media en relación a los patógenos más importantes, Streptococcus pneumoniae y hemófilis influenza? Como ustedes pueden ver, para amoxicilina es 2 microgramos por mililitro, igual que para la combinación amoxicilina más ácido clavulanico. Para hemófilis influenza, el punto de corte es 4.
Pero recordar que el 30-50% de los Haemophilus influenza no tipificables son productores de beta-lactamasa. Por lo tanto, van a inactivar a los beta-lactados. ¿Qué aspectos farmacocinéticos, farmacodinámicos debemos tener en consideración? ¿Y por qué amoxicilina sigue siendo el antibiótico de primera línea para primeros episodios de otitis media aguda en el niño previamente sano sin otros factores de riesgo? Como sabemos, la amoxicilina, que es un beta-lactámico, su eficacia en cuanto a erradicación bacteriológica es dependiente del tiempo. Mientras la concentración del antibiótico permanezca por encima de la concentración unitaria mínima de 2 por más del 40% del intervalo de la dosis, es posible obtener eficacia microbiológica. Y este es el fundamento de las dosis altas de amoxicilina de 90 a 100 miligramos por kilo día, dividido en cada 12 horas. Significa que si nosotros en un primer episodio de otitis media aguda en pacientes sin antibiótico previo, que no tienen otros factores de riesgo, y damos amoxicilina a 90 a 100 miligramos por kilo día, dividido en cada 12 horas, la concentración de la amoxicilina va a permanecer por encima de 2 microgramos por mililitro en secreción de oído medio por más del 40% en el intervalo de la dosis. Y esto va a garantizar la eficacia terapéutica. Y este es otro estudio interesante en el cual, como ustedes pueden ver, el uso previo de antimicrobianos incrementa el riesgo de episodios de otitis media resistente a amoxicilina. En este caso no recibió antibiótico en los últimos 3 meses, recibió antibiótico en los últimos 2 a 3 meses, recibió antibiótico en el último mes y observamos que a mayor uso de antibióticos previos recientes, mayor probabilidad de aislamiento del neumococo con mix mayores iguales a 2, o sea, con susceptibilidad disminuida o resistente a amoxicilina. Por lo tanto, la selección del antibiótico debe estar basada no solamente en parámetros clínicos, sino también en parámetros microbiológicos para poder decidir recomendar un antibiótico con respecto a otro. Es muy importante la aceptabilidad de la formulación por vía oral, la ausencia de efectos adversos y toxicidad, la conveniencia del intervalo de dosificación y un aspecto muy importante es el costo. No necesariamente lo más caro es lo más efectivo y lo más seguro. Por lo tanto, para elegir cuál es el tratamiento antibiótico más apropiado en otitis media aguda, hay que tener criterios de edad, lateralidad y severidad. El nivel de evidencia de las recomendaciones para el tratamiento de otitis media aguda no es un nivel de alto nivel de evidencia. ¿Ok? Sin embargo, las recomendaciones de las guías clínicas están basadas en la evidencia actualmente disponible. ¿Y qué recomiendan? Que todo niño menor de 6 meses de edad con otitis media aguda diagnosticada deba ser tratado con antibióticos. En el niño de 6 meses a 2 años de edad con otitis media aguda diagnosticada, se debe considerar el uso de antibióticos, porque es el grupo etario en el cual la probabilidad de remisión espontánea es menor. Y en los niños mayores de 2 años de edad, con apariencia tóxica, otalgia persistente por más de 48 horas, temperatura mayor o igual a 39, afectación bilateral, otorrea o imposibilidad de seguimiento, en este grupo de pacientes, por más que tengan 2 o más años de edad y sea su primer episodio y sean por lo demás sanos, debería considerarse tratamiento antibiótico porque la probabilidad de remisión espontánea es menor. Entonces, cuando hablamos de un primer episodio de otitis media aguda, la primera posibilidad es que estemos conversando de como primera etiología, Streptococcus pneumoniae, ya sea sensible a penicilina o con susceptibilidad disminuida a penicilina. Si ya estamos frente a un niño con un episodio de otitis media aguda con falla al tratamiento amoxicilina,
debemos pensar en un Haemophilus influenza productor de beta-lactamasa o un Streptococcus pneumoniae resistente a la penicilina o la amoxicilina, que es el antibiótico por vía oral que usualmente usamos. Y si tenemos una otitis media recurrente dentro de los 30 días de un episodio anterior, ¿no? La posibilidad es que sea un neumococo resistente a penicilinas o un Haemophilus influenza productor de beta-lactamasa. ¿Cuáles son las recomendaciones en relación al tratamiento? Tomando en consideración todas las antecedentes, las variables farmacocinéticas y farmacodinámicas y los perfiles de resistencia, es en qué pacientes con otitis media aguda vamos a indicar como primera elección amoxicilina 90 miligramos por kilo día dividido en 2 dosis. En aquellos niños con primer episodio de otitis media aguda, por los demás sanos, que no tengan terapia reciente con beta-lactámicos, que no tengan conjuntivitis purulenta concomitante y que no tengan historia de otitis media aguda recurrente. En quienes iniciaremos con amoxicilina más ácido clavulánico a dosis alta de amoxicilina de 90 miligramos por kilo día en 2 dosis. En aquellos pacientes que tengan historia reciente de uso de beta-lactámicos en los últimos 30 a 90 días, en aquellos pacientes con conjuntivitis purulenta concomitante o en aquellos pacientes con episodio de otitis media recurrente. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de la posibilidad de otitis media por Haemophilus influenza no tipificable versus neumococo con susceptibilidad disminuida a la penicilina. ¿Cuál es la duración recomendada de tratamiento? En niños menores de 2 años, en niños con perforación timpánica y en niños con antecedentes de otitis media recurrente, por lo menos 10 días de tratamiento antibiótico. En niños mayores de 2 años, con episodio de otitis media aguda, sin perforación timpánica y sin historia de otitis media recurrente, 5 a 7 días. ¿Ok? ¿Qué pasa si el paciente tiene falla a la terapia antimicrobiana inicial a las 48 a 72 horas? Estamos hablando de falla clínica, porque la normalización de la apariencia de la membrana timpánica demora de 8 a 12 semanas. Entonces, si hay falla clínica a las 48 a 72 horas y nuestra terapia inicial fue amoxicilina a 90 miligramos por kilo día en 2 dosis, la terapia de rescate será amoxicilina 90 miligramos por kilo día combinado con ácido clavulánico dividido en 2 dosis por 10 días. Si el paciente falló a amoxicilina a dosis altas combinada con ácido clavulánico dividido en 2 dosis, la terapia de rescate será una cefalosporina de tercera generación como ceftriaxona 50 miligramos por kilo día por vía intramuscular por 1 a 3 días. ¿Por qué? Porque las posibilidades serían un Haemophilus influenza productor de beta-lactamasa o un neumococo resistente a la penicilina, que ya no es vencido con dosis altas de amoxicilina. Si el paciente falla a la terapia con ceftriaxona, ¿cuál es la recomendación? Derivar a un otorrinolaringólogo experimentado en niños para realizar una tímpanocentesis para aliviar el dolor y enviar cultivo de la secreción de oído medio para detectar el agente infeccioso y su patrón de resistencia. Dar analgésicos antipiréticos y consultar con infectología pediátrica. ¿Qué alternativas tenemos para los pacientes con alergia a la penicilina o alergia a la amoxicilina? Si el niño tiene antecedente de alergia tipo 1, o sea, alergia tipo anafiláctica, o sea, hipotensión, rash, broncoespasmo, edema angioneurótico, la alternativa sería usar macrólidos o clindamicina. Teniendo ese tratamiento es mayor del 30%, por lo tanto el paciente 48 a 72 horas. Si la alergia a la penicilina no es de tipo inmediato, no es tipo 1, no es de tipo anafiláctico, sino es de tipo tardío, la alternativa es usar cefalosporinas, ya sea de segunda o de tercera generación.
cefuroxima, cefodoxime, cefimir o ceftriaxona. Para otitis media aguda no se recomienda cefixime ni cefaclor, porque no alcanzan concentraciones apropiadas en oído medio para vencer la resistencia en caso de neumococo con susceptibilidad disminuida o resistente a los beta-lactantes. ¿Cuál es mi recomendación? Si no hay respuesta clínica a macrólidos o no hay respuesta clínica a cefalosporina de tercera generación por vía oral, deben consultar con infectología pediátrica para un tratamiento especializado coordinado con otorrinolaringología. ¿En qué pacientes con otitis media aguda podemos tener un comportamiento conservador de observar al paciente 24 a 48 horas con tratamiento sintomático para la fiebre y el dolor, como paracetamol a 15 miligramos por kilo dosis? En aquellos niños mayores o igual a 2 años de edad, previamente sanos, sin malformaciones craneofaciales y con síntomas leves y sin perforación timpánica o sin otorrea. En estos pacientes podríamos observarlos inicialmente con analgésicos y antipiréticos condicional a fiebre o dolor por 48 horas. Si pasadas las 48 horas persistieran con fiebre o dolor, ahí sí iniciamos tratamiento antibiótico. ¿Cómo es el seguimiento? Como yo les mencioné, el seguimiento, la respuesta clínica es de esperar a las 48 a 72 horas. Remisión de fiebre, remisión de dolor, remisión de malestar. Los cambios de la membrana timpánica van a demorar en resolverse 8 a 12 semanas. Por lo tanto, el seguimiento otoscópico es a las 8 a 12 semanas. Los primeros días el seguimiento es clínico. ¿En quiénes vamos a derivar? ¿En quiénes es importante hacer el seguimiento otoscópico a las 8 a 12 semanas? En todos los niños menores de 2 años de edad, en aquellos niños de 2 o más años de edad con problemas de lenguaje o de aprendizaje, y aquellos niños de 2 o más años de edad en los cuales se sospeche disminución de la audición. Porque una de las complicaciones de la otitis media aguda es la otitis media serosa, que causa una sordera auditiva. ¿Okay? Que es muy importante a la hora que recomendamos terapia antibiótica para otitis media aguda, la aceptabilidad del antimicrobiano por vía oral. Y la amoxicilina o la amoxicilina más ácido clavulánico no solamente son los antibióticos más efectivos para los primeros episodios de otitis media aguda u haya aplazamiento a amoxicilina u otitis media aguda recurrente, sino son los que tienen mejor sabor y son mejor tolerados por los niños. Muchas gracias. Bien, doctor Candela. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, sí. Ya. Doctor Candela, nos han llegado algunas preguntitas que le voy a transmitir. Dice, ¿en qué casos se asocia la ceftriaxona con corticoide? Bueno, en pediatría usualmente no recomendamos esa asociación. No usamos ceftriaxona con corticoides. No recomendamos usar antibióticos con corticoides en otitis media aguda, porque puede atentar contra la erradicación microbiológica en la secreción de oído medio. Bien, doctor. Ya. ¿La vacunación contra el neumococo disminuye el riesgo de otitis media aguda? Y se ha visto que en estudios poblacionales, no individualmente, pero en estudios poblacionales, ¿no? En aquellas poblaciones con alta cobertura de vacunación con vacuna conjugada contra neumococo 13 valente, en esas poblaciones se ha visto una reducción en el número de episodios de otitis media aguda por neumococo. Bien, doctor. Aquí pregunta, posiblemente una mamá dice, ¿la práctica de natación en niños preescolares favorece la otitis media aguda? Bueno, algunos niños pueden que padecen rinitis alérgica,
pueden presentar exacerbación de su rinitis alérgica asociada al cloro de las piscinas, sobre todo cuando hablamos de piscinas temperadas en época de invierno. Y al exacerbar la rinitis alérgica, este es un factor que puede predisponer a un mayor riesgo de episodios no solamente de otitis media aguda, sino de sinusitis. Por lo tanto, esto va a depender de la individualidad de cada niño. Bien, doctor. ¿El uso de mascarillas ha disminuido la presentación de otitis media aguda? Bueno, durante la etapa pandémica, los dos primeros años de la pandemia, 2020-2021, que los niños menores de 3 años han estado confinados en los domicilios y que ha habido un uso extendido de mascarillas, hemos objetivado una disminución visible de las infecciones respiratorias agudas en este grupo poblacional y por lo tanto una disminución de consultas por otitis media aguda. Este año que los niños han ingresado a los centros de educación inicial o a los colegios, hemos observado un incremento en episodios de infecciones respiratorias agudas virales en todos los grupos etarios, sobre todo en los niños menores de 5 años de edad, y también hemos observado un incremento en el número de niños diagnosticados de otitis media aguda, pero esto es relacionado a la mayor frecuencia de episodios de infecciones respiratorias virales altas. Bien, doctor. Por el chat nos ha llegado una pregunta. En pacientes con historia de amigdalitis recurrente y adenoiditis, con problemas aparentemente de disminución de audición, ¿cuál sería la conducta a seguir? Bueno, es evaluación por un otorrinolaringólogo para ver si tiene indicación para adenodectomía. Se ha observado que en niños con adenodectomía asociada a infecciones frecuentes o a problemas de obstrucción nasal persistente, la adenodectomía puede mejorar los síntomas y disminuir los episodios de otitis media en aproximadamente el 50% de los niños, no en todos, en el 50%. Bien, doctor, no tenemos más preguntas. Entonces le agradecemos, doctor Candela, por su valiosa participación y por ser coherente a su lema, cuidando vidas que hagan un mundo mejor. Felicitaciones, excelente exposición. Por favor, sus recomendaciones finales a los presentes. ¿Qué tal? Yo les recomendaría, en primer lugar, recordarles que la medida más costo efectiva para prevenir infecciones de la edad pediátrica son las inmunizaciones. Por lo tanto, todo padre de familia debe estar al tanto del calendario vacunal de su niño y mantenerlo al día en sus inmunizaciones. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, doctor. Gracias. Gracias al público presente. Le recordamos que este interesante tema queda colgado en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muy buenas tardes a todos.